Bienvenidos, amantes del misterio, al canal que despierta tus peores pesadillas, el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, hoy les traigo una historia escalofriante que te helará la sangre. Luis, el valiente velador de una funeraria, se enfrenta a lo paranormal cuando llega un cadáver misterioso tras un exorcismo. ¿Qué secretos esconde este cuerpo? Descúbrelo con nosotros. Suscríbete para no perderte ninguna historia aterradora, dale like si te atreves a enfrentar el miedo y comparte este video para contagiar el terror. Prepárense para el aullido del miedo, donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural. Comenzamos. Luis, un hombre tranquilo y trabajador, encontró empleo como velador en una pequeña funeraria. Era conocido por su seriedad y dedicación al trabajo. Un día, mientras realizaba su turno nocturno, la funeraria recibió el cuerpo de una mujer que había fallecido durante un exorcismo. La mujer, de nombre Ana, había sido sometida a un proceso religioso para liberarla de lo que se creía era una posesión demoníaca. El cuerpo de Ana yacía en una de las salas de la funeraria, rodeado de un ambiente pesado y silencioso. Luis, siendo el único presente, cumplía con sus deberes mientras mantenía una actitud respetuosa hacia los difuntos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzó a notar cosas extrañas. Al principio, eran sonidos leves y sombras fugaces, cosas que Luis podía atribuir a la imaginación o al agotamiento. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, los susurros débiles se hicieron más evidentes, como si el propio cuerpo de Ana guardara secretos inquietantes. Luis, inquieto, revisó el expediente de Ana para obtener más información sobre su muerte. Descubrió que la mujer había estado luchando contra problemas mentales y emocionales, lo que llevó a la decisión de someterse a un exorcismo. Pero hay algo más en la historia que no cuadraba, algo que generaba una sensación de malestar en el velador. Mientras inspeccionaba la sala donde reposaba el cuerpo, Luis notó que la temperatura parecía descender sutilmente. A lo lejos, escuchó un susurro apenas audible que le pareció el nombre de Ana. Cuando se acercó al ataúd, la intensidad del susurro aumentó, y parecía que las sombras se movían de manera peculiar. Intrigado y preocupado, Luis continuó su noche, sintiendo que la presencia de Ana no se limitaba a su cuerpo inerte. Cada vez que ingresaba a la sala, los susurros se intensificaban y la atmósfera se volvía más opresiva. Hasta que, en un momento, juraría haber visto los ojos de Ana abrirse brevemente, mirándolo fijamente. La intriga y el misterio se apoderaron de Luis, quien ahora se encontraba atrapado en una situación que iba más allá de su comprensión. La historia de Ana y el exorcismo inacabado la convertían en una presencia inquietante en la tranquila funeraria, y Luis se veía enfrentado a un enigma que desafiaba cualquier explicación lógica. Luis, en medio de la inquietud que le generaba la presencia de Ana en la funeraria, continuaba su turno en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, observó cómo las velas en las esquinas del féretro de Ana se apagaron repentinamente, sumiendo la sala en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera en la habitación se volvió más densa, y Luis, sintiendo la tensión en el aire, se aproximó cautelosamente al féretro. En ese momento, los arreglos florales que rodeaban el ataúd se movieron con violencia, como si fueran sacudidos por una fuerza invisible. El trabajador funerario, desconcertado, retrocedió unos pasos, observando cómo los movimientos inusuales continuaban. La oscuridad parecía tomar forma alrededor de Ana, y Luis se sintió atrapado en un ambiente enrarecido que desafiaba toda explicación lógica. Decidió encender las velas nuevamente, pero antes de que pudiera hacerlo, un susurro gélido llenó la sala, pronunciando palabras incomprensibles. El sonido provenía de todas partes, envolviendo a Luis en una atmósfera helada que le erizaba la piel. Las velas, a pesar de sus intentos por encenderlas, permanecieron apagadas, y los arreglos florales continuaron moviéndose en una danza macabra. La figura de Ana en el ataúd parecía más nítida en la penumbra, como si estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. Luis, enfrentándose a lo inexplicable, se sentía como un testigo impotente de fuerzas que escapaban a su comprensión. Cada paso que daba en la sala parecía resonar con un eco fantasmagórico, aumentando la tensión en el aire. En su intento de encontrar una explicación, Luis examinó detenidamente la habitación, pero la presión espectral persistía. La sensación de ser observado se intensificaba, y la quietud de la funeraria se transformaba en un escenario donde lo inexplicable se manifestaba con cada sombra y susurro. La historia de Luis y la misteriosa presencia de Ana en la funeraria estaba lejos de llegar a su conclusión. El velador, ahora sumido en una realidad que desafiaba las leyes conocidas, continuaba enfrentándose a los fenómenos inexplicables que le rodeaban. Luis, sintiendo que la situación escapaba de su control, decidió acercarse al féretro donde descansaba el cuerpo de Ana.
Consideró que la oración podría ser su única defensa contra lo desconocido. Con la mirada fija en el ataúd, Luis cerró los ojos con determinación y comenzó a orar en un intento de encontrar paz en medio de la perturbadora atmósfera. Mientras recitaba las palabras de su oración, un silencio opresivo se apoderó de la sala. Las velas seguían apagadas, y los arreglos florales permanecían en movimiento, pero Luis concentró sus pensamientos en las palabras que salían de sus labios. En el momento en que Luis tenía los ojos cerrados, un cambio sutil pero aterrador se produjo en la habitación. El cuerpo de Ana, que yacía inmóvil en el ataúd, abrió los ojos de repente. La sala parecía contener la respiración, y la presión en el aire se volvía aún más palpable. En su acto de devoción, Luis, ajeno al cambio en el cuerpo de Ana, continuaba con su oración. Sin embargo, la sensación de ser observado lo invadió, y un escalofrío recorrió su espalda. Ana, con los ojos abiertos, lo miraba con un odio intenso y penetrante. Luis, sintiendo la intensidad de esa mirada, abrió los ojos de repente. Se encontró con la imagen impactante de Ana, con los ojos abiertos de par en par, fijos en él con una expresión que parecía traspasar el velo entre la vida y la muerte. El odio en la mirada de Ana enviaba un escalofrío hasta lo más profundo de su ser. Aturdido y desconcertado, Luis retrocedió instintivamente, chocando con uno de los arreglos florales que aún se movían con una energía sobrenatural. La sala parecía vibrar con una fuerza incomprensible, y la presencia de Ana se volvía cada vez más inquietante. La historia de Luis, en la funeraria envuelta en misterios y presencias inusuales, alcanzaba un nuevo nivel de terror. La conexión entre el velador y el cuerpo de Ana, a través de la mirada cargada de odio, dejaba preguntas sin respuesta y abría la puerta a un desenlace incierto. Con la llegada de la mañana, los rayos del sol se filtraron por las ventanas de la funeraria, disipando la oscuridad que había envuelto la sala durante toda la noche. Familiares y amigos de Ana comenzaron a llegar para despedirse de ella y ofrecer sus condolencias. En medio de las personas que se congregaban, Luis notó la presencia de un hombre mayor, vestido con ropas sacerdotales. Se acercó con cuidado, y al hacerlo, reconoció al hombre como un padre. Decidió contarle al padre lo que había sucedido durante la madrugada, sintiendo la necesidad de compartir la extraña experiencia que lo había atormentado. «Padre, necesito contarle algo que ocurrió anoche con el cuerpo de Ana», le confesó Luis en un susurro, intentando no perturbar el ambiente de duelo que reinaba en la funeraria. El padre, mirándolo con atención, asintió para indicar que estaba dispuesto a escuchar. Luis procedió a relatar cada detalle, desde los susurros en la oscuridad hasta el momento en que los ojos de Ana se abrieron con odio en respuesta a su oración. A medida que Luis compartía su experiencia, el rostro del padre se tornaba serio, y sus ojos reflejaban una profunda comprensión. Cuando Luis concluyó su relato, el padre reveló un detalle impactante: él era el sacerdote que había llevado a cabo el exorcismo durante el cual Ana perdió la vida. El velo de lo inexplicable se espesaba aún más. Luis, sorprendido, intentó comprender la conexión entre el padre y la presencia inquietante de Ana. El sacerdote, con una mirada reflexiva, le explicó que el exorcismo había sido un intento desesperado por liberar a Ana de la posesión demoníaca que la atormentaba. El padre compartió detalles adicionales sobre la historia de Ana, revelando los desafíos que enfrentó en vida y los intentos anteriores de liberarla de las garras del mal. La presencia en la funeraria, según el padre, podía ser el resultado de un exorcismo inacabado, una lucha que trascendía la vida misma. La historia de Luis y la conexión entre el padre y Ana añadía capas de misterio y complejidad. Las revelaciones del sacerdote planteaban preguntas sobre el verdadero alcance de las fuerzas que habían desatado la tragedia, y la incertidumbre sobre el destino de Ana persistía mientras los familiares y amigos se reunían para despedirla. Con la llegada de la hora designada para llevarse el cuerpo de Ana de la funeraria, Luis respiró aliviado, pensando que finalmente había llegado el fin de las extrañas experiencias que lo habían atormentado durante las últimas noches. Los familiares y amigos de Ana se despidieron, y el ataúd fue llevado cuidadosamente fuera de las puertas de la funeraria. La noche cayó sobre el edificio, y Luis, creyendo que la calma había regresado, se dispuso a enfrentar la rutina de su turno nocturno. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. A medida que las horas avanzaban, las manifestaciones inexplicables se intensificaron, ahora más fuertes y perturbadoras. En una esquina oscura de la funeraria, Luis distinguió una sombra alta que parecía tener la forma de una mujer. La figura se recortaba en la penumbra de manera imponente y ominosa. El velador, estupefacto, observó cómo la sombra se movía con una gracia inhumana, desafiando las leyes de la realidad. El ambiente se volvía denso, y los susurros, esta vez más audibles, llenaban la funeraria. Los muebles crujían, y la presencia de la sombra se convertía en el epicentro de un espectáculo aterrador.
Luis, sintiendo que estaba enfrentando una fuerza más allá de su comprensión, se preguntaba si las manifestaciones estaban relacionadas con la inacabada lucha de Ana contra las fuerzas oscuras. La sombra se movía con una elegancia sobrenatural, y aunque carecía de rasgos definidos, emanaba una energía que producía un escalofrío en el corazón de Luis. Cada rincón de la funeraria parecía vibrar con la presencia de esta entidad misteriosa, y las luces parpadeaban de manera errática, como si el mismo lugar estuviera reaccionando a su presencia. Luis, enfrentándose a un nuevo capítulo de terror, se preguntaba si la sombra era la manifestación de lo que quedaba sin resolver en la vida de Ana. Mientras la figura se desplazaba por la habitación, el velador se veía envuelto en una pesadilla que desafiaba la lógica y que amenazaba con revelar secretos ocultos en las sombras de la funeraria. Las manifestaciones en la funeraria se intensificaron hasta alcanzar una violencia inusitada. Las bancas de la capilla, donde estaba el féretro de Ana, empezaron a moverse con violencia, como si una fuerza invisible las zarandeara sin piedad. Luis, testigo de este espectáculo sobrenatural, se sentía completamente abrumado y asustado. La sombra que antes se limitaba a un rincón oscuro de la funeraria, ahora se desplazaba por los pasillos con una presencia aún más imponente. Luis, temblando de miedo, percibía la entidad oscura acechando cada rincón, como una sombra que se desliza entre la realidad y el desconocido. Con el corazón palpitando con fuerza, Luis tomó una decisión impulsiva. En un intento desesperado por buscar ayuda, decidió contactar al padre que había llevado a cabo el exorcismo inconcluso de Ana. Buscó un número de teléfono, marcó con manos temblorosas y esperó a que alguien respondiera al otro lado de la línea. Padre, soy Luis, el velador de la funeraria donde trajeron a Ana. Necesito su ayuda, las cosas se han vuelto incontrolables, le dijo Luis al sacerdote, tratando de transmitir la urgencia de la situación. El padre, al otro lado de la línea, escuchó atentamente mientras Luis describía las manifestaciones violentas, la sombra que ahora deambulaba por los pasillos y el caos que había envuelto la funeraria. La voz del velador reflejaba un miedo genuino, y el padre, comprendiendo la gravedad de la situación, accedió a visitar la funeraria lo más pronto posible. Mientras esperaba la llegada del padre, Luis se aferraba a la esperanza de que el sacerdote pudiera poner fin al tormento que azotaba el lugar. Las manifestaciones continuaban y la sombra persistía en su danza oscura por los pasillos, sumiendo la funeraria en una atmósfera de terror indescriptible. La historia de Luis y las fuerzas inexplicables que acechaban la funeraria había alcanzado un punto crítico. El sacerdote, al aceptar el llamado de auxilio, representaba la última esperanza de poner fin a las manifestaciones y cerrar el capítulo oscuro que rodeaba la muerte de Ana. Cuando el padre llegó a la funeraria, se encontró con un escenario caótico. Las manifestaciones del mal, que ya eran violentas, se intensificaron aún más en su presencia. Muebles moviéndose sin control, sonidos aterradores llenando el aire, y la sombra alta de una mujer, que se cernía en los pasillos, se volvieron más prominentes. La figura oscura, antes apenas visible, ahora se burlaba abiertamente del padre. Una risa malévola resonaba en la funeraria, desafiando las oraciones del sacerdote. A pesar del caos que lo rodeaba, el padre, con determinación, comenzó a rezar, marcando el inicio de lo que sería el exorcismo inconcluso de Ana. El sonido de las palabras sagradas del padre se mezclaba con la psicofonía de la manifestación sobrenatural. Cada palabra pronunciada parecía enfrentar directamente la fuerza maligna que había tomado residencia en la funeraria. Sin embargo, la sombra persistía, riéndose con desdén mientras el sacerdote intentaba restaurar la paz. Las luces parpadeaban con furia, y los objetos continuaban moviéndose en un frenesí inexplicable. La presión en el aire se volvía cada vez más intensa, y la sombra alta se mantenía como un desafío ante los esfuerzos del padre por realizar el exorcismo. La risa malévola se mezclaba con los rezos, creando una atmósfera aterradora e inquietante. Luis, observando la escena, se preguntaba si la entidad oscura era la misma que había atormentado a Ana durante su vida y si el exorcismo inconcluso era la única manera de poner fin a esta pesadilla. La lucha entre el bien y el mal se desarrollaba en tiempo real en la funeraria, y el destino de Ana parecía estar en juego. La historia, ahora sumida en la tensión del exorcismo en curso, dejaba abiertas preguntas sobre el desenlace de esta batalla sobrenatural. La sombra, desafiante y burlona, se erigía como un obstáculo imponente en el camino hacia la paz y la resolución de los eventos oscuros que habían marcado la muerte de Ana. El padre, enfrentándose a la intensidad de las violentas manifestaciones, inició el exorcismo con fervor. En el mismo instante, la temperatura en la funeraria bajó de manera drástica, envolviendo la sala en un frío glacial que helaba los huesos de quienes estaban presentes. Los muebles crujían y la sombra macabra de la mujer rugió enfurecida ante el desafío de las palabras sagradas.
La lucha entre el bien y el mal se desató con una ferocidad inigualable. Cada palabra del padre resonaba en la sala, pero la sombra persistía, resistiendo cada intento de exorcismo. La atmósfera vibraba con la tensión de una batalla sobrenatural, y los presentes se encontraban al borde de sus asientos, presenciando el enfrentamiento entre fuerzas que escapaban a toda lógica. El padre continuó con el exorcismo durante más de 1 hora y media, tiempo durante el cual la sombra se retorcía y resistía, mostrando una resistencia sobrenatural. La sala estaba impregnada de un silencio inquietante interrumpido solo por las palabras del sacerdote y los rugidos de la entidad oscura. Cada intento del padre por liberar la funeraria de la presencia maligna parecía ser contrarrestado por la sombra, que respondía con furia y desesperación. La lucha se convertía en una danza macabra, donde la victoria del bien estaba lejos de ser garantizada. Finalmente, tras una ardua batalla, el padre logró intensificar sus rezos, invocando una fuerza superior. La sombra, resistiéndose hasta el último momento, emitió un rugido final antes de desvanecerse en la oscuridad. La temperatura en la funeraria comenzó a regresar a la normalidad, y la paz reemplazó la tensión que había dominado el lugar. La sala quedó sumida en un silencio que contrastaba con la agitación que la había consumido momentos antes. La historia de terror que envolvía a la funeraria llegaba a su fin. El padre, agotado pero triunfante, miró alrededor, asegurándose de que la sombra había desaparecido por completo. Luis, todavía temblando por la experiencia, agradeció al sacerdote por liberar la funeraria de la presencia maligna que la había atormentado. Con la entidad oscura finalmente exorcizada, la calma regresó a la funeraria, y el velador y el sacerdote quedaron inmersos en el alivio de haber enfrentado y vencido al mal. La historia, marcada por la lucha entre el bien y el mal, llegaba a su conclusión, dejando tras de sí una aura de misterio y la incertidumbre de lo inexplicable que había sido enfrentado y superado. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante travesía a lo desconocido. Soy Carlos Mendoza. Lograron superar el terror. Les mantuvimos al borde de sus asientos. No olviden suscribirse al canal El Aullido del Miedo para más historias aterradoras. Activa la campanita para no perderte ni un video, darle like si el miedo les recorrió la espalda, y dejen sus comentarios contándonos qué historia les dejó sin aliento. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo. Nos vemos en la oscuridad.